Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Tal como les había escrito por la plataforma, hoy vamos a redondear, a terminar este bloque 2, luego de los temas de religión, de valores morales. Vamos a terminar este bloque 2 y previo a la evaluación que vamos a hacer a fin de mes. Voy a tratar de ser rápido, es muy cortito el tema, pero requiere muchos comentarios interesantes y vamos a ir viéndolo paso a paso. La última parte del bloque, luego de religión, ustedes tienen las fotocopias de la carpeta, que son las hojas 13, 14, 15 y 16. Bueno, hablan de técnica, de tecnología, de ciencia, pensamiento científico, de tecnología y sociedad, demografía y superpoblación, utilización racional de la tecnología, en fin. Y luego población y hacinamiento. Son todos temas muy cortitos que se trata solo de un pantallazo para que tengamos una idea acabada de cómo, ¿no?, la sociedad del mundo moderno ha evolucionado en los últimos tiempos, que es algo que muchas veces no tenemos en claro por qué tenemos tantas cosas hoy al alcance de la mano. Y para eso vamos a comenzar hablando de técnica y de tecnología, que es fundamentalmente de lo que vamos a hablar en el día de hoy en esta clase. Voy a sacar el reloj, a ver, para que no pasarme en el tiempo. Bueno, ¿qué es la técnica? Todos conocemos la palabra técnica y usamos habitualmente la palabra técnica. Y el término tecnología, obviamente, viene de la palabra técnica, ¿no? Todo lo que es tecnología viene de técnico. ¿Y qué es la tecnología? La tecnología, término que tanto usamos, como les decía, es el estudio o el conocimiento sistematizado acerca de cada técnica. Es decir, que la tecnología es el ordenamiento, sistematizado significa ordenado, acerca de cómo trabajo cada técnica, en cualquier terreno que sea, en el campo de la medicina, en el campo de la agricultura, en el campo de las letras, en el campo de la filosofía. Es decir, en cada una de las áreas el término tecnología significa sistematización, ordenar cómo se desarrollan determinadas técnicas. Cuando hablé de literatura, ¿no?, hay naturalmente muchas técnicas de estudio y técnicas de comprensión que justamente de eso se trata, ¿no? Cómo hacer para estudiar mejor en el mundo de la literatura. Bien, los griegos, ¿no?, estamos hablando de mucho antes que naciera Jesús, 2000, 3000 años, 5000 años antes de Cristo, fueron los primeros en nuestro mundo, como decimos nosotros, ¿no? Y como yo les planteaba en el examen en el que tuvimos último, el mundo occidental, ¿no?, cuando yo les preguntaba qué es la cultura occidental. Bueno, los griegos fueron la primera civilización del mundo occidental, porque Grecia pertenece al mundo occidental, en desarrollar todas estas técnicas, ¿no? La física, la astronomía, la matemática, la biología, etc., ¿no? Y, claro, Atenas, ¿qué es Atenas? Es la capital de Grecia, ¿no?, una ciudad muy conocida por nosotros, que la hemos estudiado en los primeros años del colegio. Atenas, la Atenas clásica del mundo griego. ¿Qué pasaba en esa sociedad ateniense? Bueno, ¿cómo era mirada? ¿Cuál era la mirada que se tenía acerca de la técnica y de la tecnología? Era visto más como un hecho cultural. El saber de técnica y tecnología era más considerado como un elemento cultural que como un instrumento de acción tecnológica para el progreso. Es decir, se valoraba más el contenido intelectual que lo que verdaderamente se podía hacer con ello. Por eso, en tiempo de los griegos, no hubo
demasiada evolución tecnológica, ¿no? Pero pasados los siglos, muchos siglos, ¿no? Y vamos a hablar ahora rápidamente, vamos a pasar a tiempos del Renacimiento, inclusive posterior al del Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII, comienza a separarse todo este conocimiento, todo este aspecto tecnológico, científico, ¿no? Se empieza a separar y se empieza a sistematizar, es decir, lo que les decía recién, ¿no? Se empiezan a estudiar técnicas para poder desarrollar conocimientos científicos. Por eso, ustedes el año próximo van a estudiar técnicas que están relacionadas con los métodos de estudio, ¿no? Y con el razonamiento, en el caso de las tecnologías, los procedimientos que se usaban, los primeros que se utilizaban en el siglo XVI o siglo XVII por Galileo, por Newton, fueron métodos, ¿no? Hipotéticos deductivos que surgían del estudio de supuesto de determinadas cosas y deducían determinadas cosas y llegaban a una conclusión. Es decir, había una observación del problema, había una hipótesis para resolver el problema y había una experimentación para ver cómo resolver el problema. Es decir, observación, hipótesis y experimentación. Y estos científicos investigaban de esa manera, Galileo Galilei, bueno, como les decía recién, Newton, etc. Y esto fundó las bases, en el siglo XVII aproximadamente, funda las bases de lo que nosotros hoy conocemos como la ciencia y la tecnología moderna, ¿no? Y todo eso fue, además, apuntalado y apoyado por, bueno, por adecuadas condiciones económicas, por el crecimiento de población y en este sentido también con el crecimiento intelectual de la población, que le abre la puerta definitivamente en el siglo XVII y después del XVIII, ¿no? Son más o menos 100, 150 años, 100 años, le abre la puerta a la revolución industrial. Claro, la revolución industrial es algo que no sabemos, no tenemos bien en claro qué es, pero sabemos que existió, ¿no? Muchas veces escuchamos así hablar, sí, porque la revolución industrial... Bueno, la revolución industrial se gestó en el siglo XVII y XVIII y duró justamente, no era una revolución armada, porque justamente como su palabra lo indica, es una revolución industrial, tecnológica, de crecimiento tecnológico, y que se desarrolla, como les decía, entre el año 1750, aproximadamente 1850, finaliza, por decirlo de alguna manera, en Europa. ¿Y qué es la revolución industrial? Bueno, es justamente esa explosión tecnológica que se produce en el mundo. Claro, nosotros tenemos la mirada de hoy, del mundo de hoy, pero antes el mundo no es naturalmente como era hoy. ¿Y qué era la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial que se gestó en dos países principalmente del mundo. Porque claro, siempre pensamos, ¿no?, que es Estados Unidos. No, no es Estados Unidos. Falso, equivocado, porque no existía Estados Unidos como país todavía. ¿Dónde se genera la revolución industrial? Se genera fundamentalmente en dos países, en Francia y en Inglaterra. Fundamentalmente, principalmente en Inglaterra. En esos países se produce una terrible explosión, vamos a decirlo así, del nacimiento, desarrollo y crecimiento de industrias de todo tipo. Fundamentalmente la industria siderúrgica, con la invención del acero, digamos, a nivel industrial, y con el descubrimiento, ¿no?, de un montón de tecnologías, como por ejemplo la máquina a vapor, etcétera, etcétera, con las cuales se nutrían las fábricas. Ahora bien, esa explosión, vamos a recordar que los dos países que mencioné, tanto Francia como Inglaterra, si no nos ponemos en contexto, no lo vamos a entender. Eran prácticamente, por decirlo de alguna manera, los dos países más poderosos del mundo. No existía China, naturalmente, como país poderoso, no existía Estados Unidos como país poderoso.
el poder hegemónico y económico, político y económico del mundo pasaba justamente por esos dos países, fundamentalmente. Primero por Francia, o primero por Inglaterra, y después por Francia. Por eso no es una casualidad que nosotros hayamos tenido, que no es un tema, digamos, que es de la materia, pero que hayamos tenido la revolución, las invasiones inglesas y con ella una gran influencia en nuestra sociedad de elementos provenientes de la cultura inglesa, que no es motivo de la materia, pero se los dejo para que lo vayan un poco pensando. Bien, claro, dos países impresionantemente poderosos que fabricaban productos, chicos, como una máquina, vamos a decirlo así, aunque parezca un chiste, ¿no? Eran países que producían a lo pavote, producciones impresionantes que naturalmente en el mundo de aquel entonces, estamos hablando hace 200 años atrás, todas esas producciones industriales que ellos hacían, había que ubicarlas, venderlas en algunas partes del mundo. Y de hecho, por eso son países tan expansivos, y han sido, mejor dicho, tan expansivos y tienen tantas colonias en el mundo, ¿no? Recordemos que tanto Francia como Inglaterra son países que tienen muchas colonias en el mundo, aunque sean muy pequeñas, pero las tienen, ¿no? En África, en Centroamérica, en muchos lugares tienen colonias que pertenecen a ellos y que ellos han ido nutriendo a sus colonias, ¿no? Con todos elementos provenientes de esa revolución industrial. Y después países que tampoco son colonias, pero que ellos sintieron y de hecho tenían la enorme necesidad de poder ubicar sus mercaderías en todas partes del mundo. Tenían que vender sí o sí los productos que fabricaban y para eso ellos viajaban, andaban por el mundo, ¿no? Intentando poner sus productos a disposición del mundo. Y esos productos venían, por supuesto, con una alta tecnología para lo que era la época, ¿no? Por supuesto que eran países de avanzada, ¿no? Si nosotros nos posicionamos en un tiempo donde prácticamente acá en Sudamérica, en la Argentina, en el virreinato del Río de la Plata, las ciudades eran prácticamente aldeas y no había ninguna tecnología de ninguna naturaleza. Entonces imagínense lo que significaba, ¿no? Que vengan esos países que traían desde sus propios países en barco toda esta tecnología que se importaba. Todo eso era traído y se importaba de esos países. Entonces, claro, no era gratuito, por supuesto. Vuelvo a decirlo, no es motivo de esta materia. No se hacía de forma gratuita ni nada. Ellos también sacaban de acá, obviamente de la Argentina y de sus colonias, importantísimos réditos económicos y políticos que les convenía a ellos, por supuesto, naturalmente, para darle oxígeno y crecimiento a su, digamos, flamante industria y floreciente industria tecnológica que tenían. Bueno, esto ha sido la revolución industrial, que naturalmente ha tenido un principio, como todo, ¿no? Un desarrollo, un esplendor y después un ocaso, pero ha dejado, por supuesto, una impronta muy importante en la historia de la humanidad, sobre todo en los siglos, como les dije, siglo XVII y siglo XVIII. Ahora bien, una vez producidos esos fenómenos comerciales, económicos y tecnológicos en el mundo, que han ido modificando la situación del mundo, naturalmente, no es casualidad que ustedes vayan para Buenos Aires y encuentren esos terribles puentes de hierro. No es casualidad que ustedes vayan a Buenos Aires y encuentren un Retiro, una estación de Constitución con impresionantes vías de ferrocarril. Bueno, todo eso hecho por los ingleses. Y no estuvieron hechos por los ingleses hace 20, 30, 50 años. Hace más de 100 años han sido obras realizadas por los ingleses. ¿Con qué? Bueno, ¿con qué elementos tecnológicos? Con todos los que ellos traían de sus países. Todos, porque traían absolutamente todo, desde los remaches hasta las últimas señalización de cualquier barrera para cruzar los trenes, era todo traído de Inglaterra, todo, sin excepción, en barcos, todo se traía en barcos.
Nada se producía acá. Buenos Aires, les vuelvo a repetir, era una ciudad muy pequeña y en consecuencia no tenía ninguna posibilidad de establecimiento industrial ni de tecnología de ninguna naturaleza. Además, vamos a recordar que ni siquiera había lugares de capacitación acá en estos lugares. Toda la gente que trabajaba acá en Buenos Aires, en la Argentina, en general eran todas personas extranjeras, capacitadas en Europa, porque no había acá lugares donde capacitarse. A poco que ustedes caminen y presten un poquito de atención por la ciudad de Buenos Aires y vean algunos edificios antiguos o viejos, y ustedes levantan un poco la vista, pueden ver en muchos edificios, nombres de personas que lo construyeron, y ustedes van a ver los nombres que son todos ingleses, franceses o de otra nacionalidad, pero no son personas de acá. Hasta eso importábamos nosotros, ¿no? Hasta las personas que hacían los edificios y las construcciones eran todas personas importadas que venían de afuera, con el kit completo para poder elaborar los productos, ¿no?, a un país floreciente o a una comunidad floreciente como Buenos Aires, muy pujante, muy rico nuestro país, y que tuvo la suerte de crecer mucho, fundamentalmente a finales del siglo XIX y principios del XX. Bien, claro, pero los avances no han sido solamente en el terreno de la tecnología, de los ferrocarriles, de los edificios, de las construcciones. También ha habido avances tecnológicos y ya incluida la revolución industrial, pero ya posterior, muchos avances tecnológicos en materia en terrenos de la medicina. Ustedes saben que en los últimos años los crecimientos que ha habido en términos en el mundo de la salud, en el mundo de la medicina, han sido crecimientos gigantescos. Y nos posicionamos sobre todo en el siglo que pasó, en el siglo XX, ¿no? Vamos a detenernos un minuto para hablar del mundo de la medicina, para luego seguir con otros aspectos, ¿no?, también del crecimiento, de este crecimiento fenomenal que ha tenido el siglo pasado, crecimiento técnico y tecnológico en nuestro país, para poder entender lo que nos toca vivir hoy. Claro, lo primero que tenemos que detener a pensarnos es que el siglo que pasó estuvo signado por dos acontecimientos fundamentales, no solamente para la historia de la humanidad, sino para la historia de los países, que han sido las dos guerras mundiales que sufrió el mundo en el siglo XX. 1917, Primera Guerra Mundial, aproximadamente, 1939, Segunda Guerra Mundial. Claro, y uno se detiene a pensar, y bueno, pero si fueron guerras, una guerra, ¿qué es sinónimo? Es sinónimo de muerte, sinónimo de devastación, sinónimo de miseria, sinónimo de pobreza. Y entonces, ¿cómo puede ser? Si es sinónimo de todo eso una guerra, ¿cómo puede ser el crecimiento? Claro, justamente, es que las guerras, y sobre todo esas guerras masivas, como las dos que acabo de mencionar, las guerras traen progreso tecnológico. Lamentablemente, sucedidas las guerras, ¿qué es lo que hacen los países líderes? Agitan, agigantan y aceleran todos sus procesos tecnológicos que tienen en marcha. Y tratan de desarrollarlos en tiempos de guerra, naturalmente, a la mayor velocidad posible para adelantarse a su oponente, por decirlo de alguna manera, entre comillas. En consecuencia, toda guerra genera, y sobre todo guerras como estas que acabo de mencionar, que duraron varios años, todo eso genera durante esos varios años una corrida del crecimiento tecnológico. Y en consecuencia, se producen en este sentido importantísimos avances en el mundo tecnológico, en el mundo de la medicina, en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la economía, en el mundo de la electrónica. Es decir, en todos los aspectos de la vida humana se producen importantísimos crecimientos que naturalmente suelen salir a la luz finalizada la guerra, porque allí es donde se empieza a ver verdaderamente todos los progresos que hubo. Y así pasó con la Primera Guerra Mundial
y luego después con la segunda. No vamos a entrar en detalle de los progresos en sí de cada cosa, pero sí lo que tenemos que tener como concepto, chicos, como idea de la materia, que el siglo pasado estuvo signado por todos estos grandes crecimientos tecnológicos. Y en el mundo de la medicina, que yo les planteaba recién, también hubo gigantescos avances tecnológicos. Claro, para nosotros es impensado que hace apenas 40 o 50 años atrás, a la edad que tiene la mamá, el papá de ustedes, cuando ellos nacieron no existían los antibióticos en la Argentina, ni en ninguna parte del mundo. Es decir, a lo mejor ya estaban inventados, pero no habían llegado todavía acá. Es decir, que todo lo que hoy vemos, ¿no?, como una cosa que parece que hubiese existido siempre, ¿no?, un antibiótico, algo que uno va a la farmacia, lo compra, lo toma y se le va la fiebre, no existía hace medio siglo atrás. No estamos hablando de la época de San Martín. Solamente hace medio siglo atrás no existía. Y así como no existían los antibióticos, por supuesto no existía el ibuprofeno, sino una cantidad de elementos, digamos, farmacológicos para la curación de las personas que existen hoy. Imagínense, si no existían esos medicamentos, mucho menos existían toda la tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance para curar a una persona. ¿Cuántos estudios por vía tecnológica realizamos, ¿no? Tomografías computadas, electrocardiogramas con esto, ecodoppler, resonancia magnética. Bueno, ¿cuántos estudios tecnológicos que nos hacemos hoy, pero a diario, todos los días, papá, mamá, el abuelo, la abuela, nos hacemos para ver una enfermedad, una patología o algo que, algún problema, digamos, de salud que tenemos? Y antes no existía nada de todo eso. Y bueno, ¿pero cómo hacían antes entonces? Y bueno, claro, era diferente, no se hacía. Se hacía tentativamente, se hacía un diagnóstico, se tocaba a la persona, al paciente, diagnóstico presuntivo, y se curaba a las personas a las que se podía curar, y las que no, era un mundo aún todavía desconocido que no se tenía acceso. Por eso es natural que hoy, chicos, nosotros, desde nuestra sociedad, podamos ver cómo una persona de 90 años hoy prácticamente la podemos ver por televisión haciendo un programa, como si nada. Algo impensado hace 50, 60, 70 años atrás, donde la expectativa de vida de una persona era de 60, 70 años, y ya era considerada una persona que estaba ahí, bueno, un abuelito, no hay que tocarlo mucho, una persona que, digamos, estaba prácticamente retirada de la sociedad, y se moría porque obviamente, naturalmente, no había tecnología, no había medicación, entonces uno se pescaba cualquier cosa y se moría, porque no había posibilidad de curación. La expectativa de vida era muy inferior, ¿no? Y les vuelvo a repetir, estamos hablando 60 años atrás, 70 años atrás. No es tanto tiempo. Bueno, todo eso hoy, naturalmente, ha cambiado vertiginosamente como consecuencia de este mundo moderno, tecnológico, ¿no?, donde todos estos elementos que yo mencionaba, la medicina, la electrónica, la economía, las comunicaciones, internet, los medios tecnológicos, han generado lo que hoy denominamos, algo que sí estudiamos en la materia, que es justamente la globalización. La globalización es el resultado de la interrelación de todas estas cosas que vivimos hoy en el mundo moderno. Y en consecuencia, son las cosas que hoy nos toca vivir y que, claro, y que uno se olvida, porque uno, claro, siempre da la sensación que todo esto hubiese existido siempre, ¿no? Y a veces cuando hacemos algún análisis o algún estudio sobre cosas de hace 50, 70, 80 años atrás, claro, las queremos analizar con los ojos de hoy, y no las podemos analizar con los ojos de hoy, porque obviamente los ojos de hoy no son los mismos los ojos que hace 80 años atrás. En consecuencia, no podemos poner la misma mirada de hoy cuando analizamos un problema o una situación tecnológica, ¿no?, de antaño.
Entonces, bueno, esto también tenemos que tener en cuenta y valorar, porque esto es el otro punto, ¿no? Tenemos que valorar como sociedad todos estos progresos, todos estos logros de la sociedad, que no son logros, son logros a nivel mundial, no son logros solamente de nuestro país, no, son logros y avances a nivel mundial, ¿no? Porque es producto de la relación de las sociedades económicas de todo el mundo que han podido, ¿no?, desarrollar todo este mundo, digamos, donde permite compartir, globalizar todos estos aspectos. Bueno, entonces todo este poder que han alcanzado los conocimientos científicos, claro, han planteado nuevas relaciones en el escenario mundial. Es decir, interrogantes, ¿no?, como las relaciones de poder, y en todo este aspecto y en esta carrera, digamos, de avanzar en la ciencia, de avanzar en la tecnología, muchas veces dejamos de lado las cosas que están relacionadas fundamentalmente con lo humano, ¿no? Muchas veces hablamos de la protección del medio ambiente, se le da muy poca bolilla, la lucha contra el hambre, claro, todos la declamamos, sí, hay que luchar contra el hambre, pero en realidad hacemos muy poco o nada, ¿no?, en relación a lo que hay que hacer. El manejo también de la salud de las enfermedades, ¿no? Sí, todos decimos, sí, la salud, las enfermedades, pero ¿cuánto hacemos por la salud y las necesidades? ¿Cuánto hemos crecido como país desde ese punto de vista? Muy poco. Porque claro, ahora sí, con la cuarentena y la pandemia del COVID, bueno, es como que se han despertado, pero no ha habido, digamos, sistemáticamente un progreso en términos de salud equivalente. Es el mismo ejemplo que el caso de la vivienda, ¿no?, que luego vamos a hablar también de población. El problema de la vivienda es un tema también que está absolutamente dejado de lado en la agenda de los gobiernos, fundamentalmente de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Y es algo que, con la tecnología que hay hoy, con el conocimiento y la industrialización que hay, podría perfectamente solucionarse el problema de vivienda, pero claro, naturalmente siempre hay otros intereses prioritarios que dejan eso relegado. Todos sabemos, ustedes como yo lo sabemos perfectamente, los gravísimos problemas habitacionales que nosotros tenemos, que ahora después vamos a hablar un ratito de eso, cortito. La falta de vivienda, las podemos ver en nuestras comunidades, cómo falta vivienda. Cómo las casas crecen para arriba como pueden, para arriba y para atrás como pueden, justamente por las grandes y graves dificultades de acceso de las familias a la vivienda. Entonces es un tema que también, digamos, que está presente en la sociedad y es producto de todo este mundo moderno que nos toca vivir. Después cosas también, así como yo recién le decía, el medio ambiente, pero, por ejemplo, el manejo del agua. El agua potable. Uno dice, bueno, pero agua... Sí. A ver, yo les pregunto, ¿no?, vamos a preguntarnos entre nosotros. Dentro de nuestras comunidades, ¿cuánta gente hay que no tiene agua? ¿Y cuánta gente hay que no tiene agua potable en la casa? ¿Que se puede tomar? Un montón. No vamos a decir cuántas, no lo sabemos, pero muchas. Cuando en este mundo avanzado, tecnológico, lleno de descubrimientos, con una tecnología de punta, con bla, 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 en la vivienda de nuestras propias familias no tenemos ni siquiera agua potable para vivir. Ahí vemos justamente, ¿no?, un desequilibrio, ¿no?, una asimetría en el manejo de las cuestiones estas tecnológicas que muchas veces nos aturden con las necesidades reales de la sociedad que nos toca vivir. Bueno, estos son motivos de reflexión, naturalmente. ¿Por qué nos pasa esto como sociedad, no? Bueno, tenemos que indagar, ver y reflexionar sobre el tema. No lo vamos a hacer ahora, pero bueno, en algún momento, en alguna clase podríamos hablar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, las condiciones de habitabilidad, lo que decíamos recién, la falta de agua potable, bueno, todas estas cosas que nos pasan como personas humanas, es como que
a todas luces aparece como que no le interesa a nadie, o le interesa poco, ¿no? Sobre todo a las personas que tienen niveles decisorios y niveles de conducción, ¿no? Muchas veces también se deben a falta de capacidad, en la mayor cantidad de las veces. Pero bueno, fundamentalmente son falta de decisiones que responden a intereses que muchas veces ni sabemos a quién responden, ¿no? Intereses inconfesables que no sabemos qué es lo que buscan. Bien, por eso es importante que tengamos en claro durante todo el siglo XX las grandes transformaciones que ha habido en este terreno, en todos los terrenos de la tecnología, en el mundo. Vamos a entrar a otro terreno, en el mundo del cine, en el mundo de la televisión, en el mundo del arte. Aspecto de la vida que veamos, los progresos que ha habido han sido gigantescos, ¿no? Y muchas veces, vuelvo a repetir, con esto cierro, no ha estado a la altura, acompasado con las necesidades poblacionales en forma adecuada. Y la población también influye en todo esto, porque justamente, si hablábamos de falta de vivienda, eso es naturalmente porque cada vez hay más población. ¿Somos cada vez más? Sí, por supuesto, somos cada vez más. Pero no somos cada vez más población en nuestro país, en todo el mundo, ¿no? Somos cada vez más personas, naturalmente. Y yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuántas personas puede capaz de soportar nuestro planeta? ¿Cuántas personas como máximo puede tener nuestro planeta? Claro, nunca nos detuvimos a pensar eso. ¿Cuándo va a explotar de gente? No lo podemos ni siquiera evaluar. Pero claro, es un problema el tema habitacional, ¿no? Y el tema de la población mundial. Porque ustedes fíjense que si nosotros consideramos que hoy por hoy nacen aproximadamente 30 personas cada 10 segundos, ¿no? En el mundo, cada vez que pasan 30 segundos nacieron 10 personas. Imagínense cómo crece la población del mundo y cómo ha crecido la población del mundo. Ustedes fíjense también que en tiempos de San Martín, la población del mundo, vamos a suponer 1830, en la época de Rosas, ¿no? La población del mundo llegó, 1830, la población mundial llegó a 1.000 millones de habitantes, en 1830. Y cuando nació Jesús, ¿qué población había en el mundo? No, claro, no lo sabemos, es que no se sabía tampoco. Pero ¿cuántos serían? Del mundo conocido por entonces. Serían 100.000 personas, 200.000 personas, 50.000 personas. Por ahí estaría la cifra. Pasaron 1.800 años y el mundo llegó a 1.000 millones de personas. Después de 1.800 años que nació Jesús. Ahora fíjense ustedes, 1830 más o menos, 1.000 millones de personas. En el año 1830. Y hoy el mundo tiene 6.000 millones de personas. 6.000. Quiere decir que en prácticamente 200 años el mundo pasó a tener de 1.000 millones de personas a 6.000 millones de personas. Solamente en 200. Cuando antes en 1800 había saltado a 1.000. Y ese no es el dato más curioso. El más curioso es el que les voy a decir ahora. Desde el año 1980 al año 2000, aproximadamente, del 1980 al año 2000, ahora el año 2000, solamente en esos 20 años, solo en esos 20 años, la población del mundo creció en 1.000 millones de personas. 1.000 millones, es decir, lo que tardó desde tiempos de Jesús hasta el año 1800, que llegó a 1.000. Y en esos años, del 80 al año 2000, solamente en esos años la población del mundo creció 1.000 millones de personas. Claro, son cifras que lógicamente asustan y requieren un análisis, ¿no? De cómo crece la población del mundo y cómo eso impacta, en todo impacta. En la economía,
en la relación de trabajo, en el medio ambiente, en la vivienda, en la distribución de alimentos, ¿no? Algo que no lo habíamos hablado, pero que también vamos a hacer un comentario, ¿no? Digamos, la inequitativa distribución de alimentos. Porque ustedes fíjense, paradójicamente, la producción de alimentos ha crecido en el mundo en forma exponencial, mucho más de la cantidad de gente que ha crecido el planeta en cantidad de gente. Los alimentos han crecido 2-3 veces más de lo que se necesita para la cantidad de gente que hay en el mundo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ha aumentado vertiginosamente en el mundo? La pobreza. Con lo cual, también tenemos que poner foco en eso, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser? Si hoy lo que sobra en el mundo son alimentos, ¿cómo puede ser que haya cada vez más gente pobre? O cada vez gente que no tiene que comer, que de hecho la hay. Bueno, eso está hablando, naturalmente, de fenómenos políticos y económicos que no son casuales. Entonces, que están relacionados con el poder hegemónico de los países, con las economías mundiales, con los dominios, con todos los temas relacionados con el manejo de la política mundial. De manera que todos estos temas que yo traté de desarrollar así muy rápidamente en estos minutos, son los temas que tenemos que meditar, tenemos que revisar, tenemos que pensar en ellos para darnos cuenta lo que nos toca vivir hoy, ¿no? Que es un mundo que prácticamente tenemos la tecnología y la técnica modificándose día por día. Todos los días hay cosas nuevas. Y no va a faltar mucho tiempo que veamos un celular que sea del tamaño de la tarjeta SUBE o del espesor de la tarjeta SUBE. Y va a pasar y vamos a poder comunicarnos con los japoneses que están en las antípodas del globo terráqueo, es decir, del otro lado del mundo. Algo impensado hace 20 años atrás, 30, impensado. Impensado. Nadie podía pensar que eso podía ocurrir. Sin embargo, este mundo tecnológico de hoy nos lleva a ese ritmo, ¿no? A ese vértigo de superación que es justamente también forma parte de un alarde tecnológico de los países involucrados en esta carrera tecnológica. Bueno, eso claro, nos va a pasar, pero siempre lo que vamos perdiendo de vista y lo que va quedando relegado, lamentablemente, es el aspecto humano, el aspecto social, es lo que queda siempre relegado. Y nosotros, obviamente que estamos aturdidos por todo este mundo tecnológico, claro, seguimos adelante y vamos atrás de la tecnología como un burro que va con la zanahoria, pero nunca nos detenemos a pensar lo que dejamos en el camino. Por eso es muy importante muchas veces volver sobre los pasos y revisar todas estas cosas que nos pasan a nosotros, fundamentalmente a la Argentina como país, como sociedad, que tiene tantas carencias, que tiene tantas necesidades y que muchas veces nosotros directamente le damos la espalda, ¿no? En homenaje a que, bueno, que esto se ocupe en otro, que esto no es un tema mío, que cada uno hace la suya, que esto y que el otro, y siempre, digamos, ponemos por delante los egoísmos y esa mirada, digamos, tan individual que no nos deja mirar todos estos aspectos, digamos, que también son necesarios considerar en nuestra sociedad, ¿no? Esto para trazar una idea, un pantallazo de cómo estamos posicionados hoy nosotros como sociedad en el mundo para poder entender todo el crecimiento tecnológico. Bien, y dentro de la población, y con esto termino, de la población mundial, quería rescatar el concepto, ¿no? de la situación que nos toca vivir en nuestro país y en muchos países del mundo, fundamentalmente, vuelvo a repetir, en los que más cerca tenemos, que son los países latinoamericanos, que es el problema del hacinamiento. ¿Y qué es el hacinamiento? El hacinamiento que tiene relación
con la estructura y la salud mental de las personas es ni más ni menos que las condiciones de hábitat, las condiciones de habitabilidad que tienen nuestras familias. Dicho más fácilmente, en qué condiciones vive una familia. El hacinamiento es una relación que establece la cantidad de personas que viven en una vivienda en relación a la cantidad de ambientes disponibles que tiene esa vivienda. Y ese hacinamiento ha crecido gigantescamente en nuestro país, lamentablemente. Ese índice ha crecido lamentablemente mucho como consecuencia de la catastrófica falta de viviendas que hay en nuestro país. ¿Qué significa esto? Y bueno, lo que todos sabemos y vemos en nuestras comunidades, ¿no? Que una familia vive en 5x5, viven 6, 7 personas, 4 personas, a veces más, en una casita de madera, o inclusive menos, de cartón. O aunque no sea de cartón, aunque sea de material, viven todas esas personas en un ambiente donde hay promiscuidad, donde no hay privacidad, donde no hay, como les decía antes, agua potable, donde no hay condiciones de ningún tipo sanitarias. Y bueno, ¿y qué hacemos nosotros como sociedad frente a eso? Y estamos hablando no de 2, 3 familias, 4 familias, 5 familias, algo que está al alcance de la solución nuestra, digamos. No, es un tema que no tiene límite y no tiene fin, y cada vez es peor, porque cada vez es más inalcanzable, ¿no?, el tener un lugar digno para vivir. Claro, ustedes podrán decirme, con buen criterio, bueno, pero eso no pasa solamente acá. Anda a Brasil la cantidad de favelas que hay, anda a Indonesia la cantidad de lugares, de villas que hay. Y sí, hay en todas partes del mundo, en África, la gente cómo vive. Haití, sí, ni hablar. Sí, por supuesto, en muchas partes del mundo. Forma parte de la misma estructura de problema. Pero nuestro país no debería tener esos padecimientos como consecuencia del nivel y característica de sociedad que nosotros tenemos, y sobre todo del territorio que nosotros tenemos, absolutamente plano en la Pampa y en la gran parte del país, donde no hay ninguna limitación para que se realicen viviendas. Sin embargo, el tema es como que está en un 10º plano, ¿no? Está como a nadie le importa. Sí, todos hablan después en el momento, no, sí, porque vamos acá a traer esto, lo otro, el asfalto, tiran 3 piedritas en el piso, ya está el asfalto. Todo hecho así, atado con alambre. Y bueno, lamentablemente, estas son las cosas que hacen que nosotros, desde el punto de vista de nuestra materia, comunicación, cultura y sociedad, tenemos que reflexionar, porque justamente en nuestra materia se trata de eso, de que abramos los ojos para entender este mundo moderno y darnos cuenta en qué sociedad vamos a salir a vivir mañana, cuando terminemos la escuela secundaria, cuando tengamos que salir a la calle a trabajar, el mundo que tenemos que enfrentar. Y para que ustedes tengan una mirada, aunque sea por arriba, básica, pero tener una mirada de cómo está estructurado el mundo que nos toca vivir hoy, cómo está formado, ¿no? Entonces, bueno, el motivo de esta parte del bloque 2 de la materia, es para que tomemos conciencia de todas estas relaciones. Podríamos hablar mucho más de muchos temas muy interesantes, pero esto de comunicarse por vía de Zoom o por vía de filmación, de YouTube, no es la mejor manera. Siempre es bueno interrelacionar con ustedes, transmitir inquietudes, preguntas. Pero bueno, entiendo que no va a haber oportunidad de conversar sobre estos temas que son tan candentes, que son tan reales y que muchas veces ni sabemos de dónde vienen. Bueno, la idea es esa, ¿no? Que sepamos descubrir cómo llegan hasta nosotros todos estos temas, ¿no? Por eso hablábamos en las clases anteriores
de la Guerra Fría, de la globalización, de todos esos temas que forman parte del armado estructural de las vidas que hoy nos toca vivir, ¿no? La Guerra Fría, finalizada la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, bueno, todos estos aspectos que han gravitado enormemente en el mundo que hoy nos toca desarrollar, son claves que los entendamos para poder saber por qué estamos como estamos, naturalmente, por qué estamos como estamos. Así que bueno, los voy a dejar. El examen es el 20 y pico, no me acuerdo bien la fecha, creo que es 27. Les voy a mandar este video naturalmente y luego les voy a enviar también, espero que el mismo día les mando, ya tengo corregidas las pruebas, las evaluaciones, algunos trabajos prácticos y les voy a mandar las notas ya para que las vayan teniendo. Muchas gracias y espero verlos pronto. Pórtense bien, cuídense mucho, cariños a todas las mamás, los papás, a todas las familias y espero vernos lo más pronto en el colegio. Les mando un cariño.